Bienvenidos al sentido de la fe. En la historia del siglo VI, cuando los reinos se enfrentaban con la ingenuina seguridad de quienes creen que el tiempo es solo la repetición de los mismos conflictos tribales, surgía una inquietud más profunda que no se resolvía con lanzas ni asambleas. En los campamentos guerreros y en los salones de los jefes se repetía una pregunta sin ser formulada que atravesaba silenciosamente la vida de muchos. ¿Cómo distinguir la verdadera llamada de las simples inclinaciones humanas? Las costumbres heredadas dictaban caminos ya trazados, pero esos caminos se habían vuelto estrechos para una sociedad que, sin darse cuenta, despertaba de la noche pagana y sentía el vértigo de un amanecer cristiano todavía frágil. El alma colectiva se encontraba ante un enigma, como quien descubre que las certezas antiguas ya no sostienen los anhelos más hondos, y que las raíces que antes parecían firmes ahora apenas rozan la superficie del suelo que pide ser labrado de nuevo. En ese mundo convulso, Colman no surgió como un héroe que rompe violentamente la historia, sino como un hombre que comenzó luchando con una delicadeza espiritual que otros apenas intuían. Desde joven, en Clonard, había aprendido que la vocación no es un impulso repentino, sino el fruto lento de una mirada creyente que contempla la realidad con una profundidad distinta. Observaba cómo sus compañeros debatían, se esforzaban, buscaban penitencias o aventuras, sin vislumbrar que el verdadero discernimiento no nace del deseo de sentirse especial, sino de un gusto interior por lo que proviene de Dios. De ese gusto, que no era sentimiento efímero ni inspiración privada, le permitía distinguir en medio del tumulto lo que conduce a Cristo y lo que solo corresponde al capricho o al miedo disfrazado de celo. Esa brújula todavía incipiente se fortaleció en él sin que lo pretendiera. No se trataba de una facultad aprendida, sino de una sensibilidad que afinaba lentamente como la cuerda de un instrumento que se tensa hasta emitir un sonido nítido. Cuando escuchaba las enseñanzas de Finan, su maestro, comprendía que la Iglesia, liberada de las persecuciones en tierras lejanas, enfrentaba en su época la tentación distinta, menos visible pero más insidiosa, la mundanización silenciosa. Las historias que llegaban del continente hablaban de emperadores que legislaban sobre la fe y de obispos que discutían con autoridades civiles como si el Evangelio fuera una herramienta de gestión política. Aquello despertaba en Colman una inquietud profunda. Temía que la verdad revelada quedara reducida a una estructura más del mundo, cuando su naturaleza era precisamente la de iluminando todo desde dentro. Aprende así que toda vocación auténtica nace y crece cuando logra resistir la confusión entre la convivencia temporal y la obediencia al designio divino. Esta intuición se volvió más urgente cuando contemplaba su propio país. Irlanda aún conservaba la impronta de antiguos ritos que celebraban la fuerza de la naturaleza, la memoria de los antepasados y el poder de los clanes. Pero tras las formas visibles latía un cansancio no declarado. Los druidas, antaño custodios del orden simbólico, habían perdido su capacidad de responder al deseo humano más radical, el de encontrar un sentido estable y universal. El cristianismo había irrumpido con el ardor de los misioneros patricianos, pero no bastaba una conversión inicial, sino brotaba de ella una vida capaz de plasmar en la tierra el orden divino. Faltaban lugares donde la verdad fuera custodiada, enseñada, vivida como un modo de ser y no solo como una doctrina aceptada. Colman veía todo esto no con juicio o superioridad, sino con un dolor sereno. El pueblo tenía hambre de Dios, pero no encontraba aún el espacio donde esa hambre pudiera convertirse en fecundidad espiritual y cultural. Así, cuando comenzó a vislumbrar su propio llamado, no lo vivió como una ruptura con su vida de discípulo, sino como un paso más hacia aquello que desde tiempo atrás parecía reclamarlo. No buscaba protagonismo ni el prestigio de cientos de círculos que empezaba a asociarse con fundadores de comunidades. Tampoco deseaba convertirse en un peregrino errante que, movido por un fervor mal entendido, se alejara indefinidamente de todo vínculo. Lo que surgía en él era una convicción interior y profunda. La estabilidad del Evangelio debía tomar forma concreta en la tierra determinada, y él estaba siendo preparado para contribuir a esa forma. No sentía urgencia por partir, pero tampoco encontraba descanso permaneciendo. Era como si la tierra misma, con sus bosques oscuros y sus lagos misteriosos, aguardara la llegada de un hombre que supiera transformar el desierto interior del pueblo en un jardín donde la palabra pudiera echar raíces. Este presentimiento continuo
continuó madurando en Clonard, especialmente cuando Colman convivía con los futuros fundadores que más tarde serían llamados los 12 apóstoles de Irlanda. La convivencia con ellos le enseñó que la misión no nace de la comparación ni de la competencia, sino de la diversidad armoniosa de carismas orientados al mismo fin. Algunos se sentían atraídos por la vida eremítica más radical, otros se preparaban para afrontar regiones enteras donde todavía estaban aferrados a los viejos cultos. Otros más estudiosos soñaban con escuelas de sabiduría cristiana. Colman escuchaba a todos, pero no encontraba en esas inclinaciones el camino que resonaba con mayor claridad en lo profundo de su alma. Su anhelo tenía algo de contemplativo, algo de funcional, pero ninguno de los dos extremos lo definían por completo. Lo suyo parecía ser una síntesis, un lugar donde el estudio y la oración se encarnaran en una comunidad estable que irradiara hacia afuera sin perder su centro. Este deseo comenzó a tomar cuerpo cuando Finian habló con él sobre ciertas tierras situadas en el territorio de los Uimane, un pueblo que, aunque cristianizado superficialmente, conservaba todavía prácticas que mezclaban elementos paganos con ritos cristianos sin una verdadera comprensión. Era un espacio de tensión donde la fe corría el riesgo de diluirse ante la presión cultural del pasado. Para otros era un terreno difícil. Para Colman era un terreno necesario. Aquella frontera espiritual era justamente el tipo de lugar donde el Evangelio necesitaba arraigar con fuerza para resistir las mezclas ambiguas que a largo plazo podrían vaciarlo de su contenido. No bastaba con anunciarlo, había que construir un orden nuevo donde la oración, el trabajo y la enseñanza dieran forma a una vida verdaderamente cristiana. Cuando comenzó a considerar la posibilidad de partir hacia aquellas tierras, Colman entendió que estaba entrando en una etapa decisiva de su discernimiento. No se trataba de una preferencia personal, sino de una correspondencia profunda entre su propio crecimiento interior y las necesidades de la Iglesia. Veía con más claridad que la misión no consiste simplemente en moverse de un lugar a otro, sino en responder a una necesidad real del pueblo de Dios. Esta convicción lo protegió de caer en la tentación, muy presente en su época, de confundir el celo con la autoafirmación espiritual. Sabía que muchos, atraídos por la fama creciente de los fundadores, podían interpretar la misión como una oportunidad de reconocimiento o influencia, pero él se resistía a ello con firmeza. Había aprendido que lo divino no se impone con gestos espectaculares, sino que se hace presente en la humildad de quien busca obedecer sin aplausos. En esos días de discernimiento silencioso, comenzó a descubrir que el crecimiento espiritual exige una confrontación con uno mismo. No bastaba con tener una inclinación santa, había que examinarla para asegurar que realmente brotaba de Dios y no de una necesidad inconsciente de seguridad, afecto o prestigio. Esa tensión lo llevó a purificar sus motivaciones, no con escrúpulos, sino con serenidad. Comprendió que su misión no sería huir del mundo ni tampoco mezclarse con él hasta perder su identidad. Su senda se abría justo entre estos dos extremos. Una vida entregada completamente a Dios para transformar desde el centro y con paciencia la realidad concreta en la que su pueblo vivía. Así nació en la decisión de partir hacia Terriglas. Aunque la decisión final no estaba completamente madura, era como una semilla que ya había brotado, pero necesitaba ser plantada en un terreno definitivo. Y este terreno, tanto interior como exterior, comenzaba a prepararse según el plan que apenas empezaba a vislumbrar. La mañana siguiente amaneció silenciosa con este tipo de claridad que parece llegar antes de que el sol realmente toque tierra. Colman se levantó antes que los demás. Ni insomnio ni ansiedad. Era esa mezcla misteriosa entre inquietud y atracción que aparece cuando Dios empieza a mover, sin ruido, los hilos de una vida. Había escuchado a Alibe. Sí, había sentido la punzada de la responsabilidad. Había reconocido la turbación en lo profundo, pero nada de eso explicaba por qué al abrir los ojos sintió algo que lo llamaba desde fuera y desde dentro. Caminó hacia el borde del bosque como si buscara un lugar donde su corazón pudiera hablar sin testigos. El aire estaba cargado de fragancia de tierra húmeda. No rezó con palabras. Dejó que el silencio hiciera el trabajo, porque presentía que la vocación, o lo que fuera aquello que había empezado a formarse en su interior, no se imponía, sino que buscaba ser reconocida. Le vino entonces un pensamiento inesperado, casi como un susurro. Cito textualmente: nada grande se sostiene sin raíces, y las raíces crecen bajo la tierra. Ese día, cuando Ailbe lo vio regresar, entendió que el joven había cruzado un umbral invisible.
No era que ya hubiera decidido algo, era más bien que había empezado a escuchar de verdad. Y escuchar es siempre el primer acto del que se sabe llamado. Semanas después llegaron rumores de un pequeño poblado al borde del valle, disputas internas, tensiones entre clanes, una vieja rivalidad encendida otra vez. Nada extraordinario en un territorio todavía inestable. Pero Colmán sintió una extraña punzada cuando Aile comentó el asunto mientras recogían la leña. ¿Vamos a ir?, preguntó Colmán, intentando sonar casual. Aile lo observó un instante prolongado, como quien mide el peso invisible de la palabra. Sí, respondió, pero no por la disputa, vamos por esas tierras que necesitan recordar quiénes son. Colman no entendió, pero aceptó. El camino era estrecho, flaqueando por zarzas y piedras. La aldea estaba inquieta, voces tensas, rostros endurecidos, bandos marcados. Ailbe, sin embargo, no habló como mediador ni político ni como jefe tribal, habló como quien recuerda lo esencial. Hizo ver a ambas partes que de la violencia no surgiría algún agravio reciente, sino del olvido progresivo de la unidad que antes lo sostenía, y mientras Ailbe hablaba, Colman observaba. Lo que vio desconcertó. La autoridad de Ailbe no provenía de ningún cargo ni prestigio personal o social, provenía de otra cosa, algo más profundo y casi palpable, la coherencia entre lo que era y lo que decía. Allí comprendió que la misión personal no nace primero como tarea, sino como identidad revelada en el modo de estar en el mundo. Esa tarde, de regreso a Ilve, rompió el silencio. Lo que viste hoy no es liderazgo, dijo. Es obediencia a una voz mayor. Quien conoce su centro puede sostener a otros sin perderse, y quien no lo conoce termina arrastrado por cualquier conflicto. Colmán guardó estas palabras, pero no logró evitar la inquietud que despertaron. ¿Cuál era su centro? ¿Dónde estaba esa voz mayor? Con el paso de los días, la inquietud se intensificó. Colmán comenzó a notar su impaciencia, su deseo de actuar sin pensar, su tendencia a sentirse responsable de todo. A Ilve, como si leyera dentro de él, le asignó tareas aparentemente pequeñas: cuidar una parcela de tierra, atender a los viajeros cansados, ayudar a reparar chozas dañadas por una tormenta. Colmán obedeció, aunque no sin frustración. Una tarde, mientras reparaba una cerca, expulsó un suspiro de irritación. Ailbe apareció detrás sin anunciarse. ¿Esperabas algo más grande?, preguntó. Colman bajó la mirada. No lo sé. Siento que estoy hecho para algo importante, como si hubiera un llamado esperando, pero todo esto me mantiene detenido. ¿No estás detenido?, respondió Ailbe. Estás siendo formado. Si no soportas lo pequeño, tampoco podrás sostener lo grande. Luego añadió casi en voz baja. La respuesta al plan de Dios no comienza con hazañas, sino con fidelidad a la tierra que se pisa. Colman no dijo nada, pero esa noche, mientras lavaba sus manos llenas de astillas, sintió que esa frase se clavaba en él con una claridad que dolía. Tal vez su impaciencia no era fuerza, sino fragilidad disfrazada, y esa fragilidad sería precisamente la puerta. Un acontecimiento inesperado marcó un punto de inflexión. Durante una patrulla rutinaria por el bosque, Colman se separó del grupo, atraído por un destello extraño entre los árboles. No era fuego, pero sí algo que ardía sin consumirse. Cuando se acercó, descubrió que era una zarza húmeda, reflejando la luz del crepúsculo, pero en ese instante sintió un estremecimiento profundo, como si la creación entera contuviera la respiración. No escuchó voces, no vio nada sobrenatural, pero sí experimentó una certidumbre repentina y silenciosa. Había visto, había sido llamado, y ese llamado no dependía de su preparación, sino de su disponibilidad. Era la primera vez que sintió la identidad en Cristo no como idea teológica, sino como un eco vivo que nacía dentro de él. No entendía su misión, pero intuyó que estaba vinculado a entregar su vida de un modo que aún no podía formular. Cuando regresó, Ailbe lo miró como quien reconoce algo irreversible. ¿Qué viste?, preguntó. Colman vaciló. Nada y todo. Ailbe asintió. Entonces comienza tu verdadero debate. Combate. A partir de ese día el ritmo de su formación cambió. Ailbe intensificó los ejercicios, largos recorridos en silencio, lectura de los salmos al amanecer, trabajos manuales que exigían constancia, vigilias nocturnas frente al cielo abierto, pero sobre todo conversaciones breves, casi enigmáticas, que parecían dejar más preguntas que respuestas. No te entreno para pelear, le dijo una vez, sino para permanecer. ¿Permanecer en qué?, preguntó al Colman.
En la verdad que te ha encontrado. Coleman descubrió entonces que el mayor desafío no es la fatiga, ni el clima, ni los conflictos externos, sino enfrentarse a sí mismo, sus temores, su orgullo, su deseo de aprobación, sus inseguridades más hondas. En ese proceso comprendió que cambiaría su modo de ver la vida. El auténtico combate cristiano no es contra enemigos visibles, sino contra todo aquello que amenaza la integridad del corazón. Y de manera casi imperceptible, la inquietud inicial comenzó a transformarse en disponibilidad. La prueba llegó de manera inesperada. Una epidemia repentina empezó a afectar a un poblado cercano. No era grave, pero sí debilitante, y las personas temían que se prolongara. Los líderes locales solicitaron ayuda, Ailbe decidió acudir y esta vez señaló a Coleman sin dudar. Tú vendrás conmigo, te toca servir. Coleman sintió un vértigo ligero, pero aceptó. Su labor fue dura: atender enfermos, acompañar familias, reorganizar tareas, mantener el ánimo de la comunidad. Ailbe lo dejaba actuar, intervenía solamente lo necesario, y Coleman descubrió, sorprendido, que tenía una capacidad que no sabía que poseía: escuchar sin desesperarse, sostener sin imponerse, animar sin forzar. Una noche, una anciana del poblado tomó su mano y dijo: no estás aquí por casualidad, muchacho. Algunos vienen a ayudarnos. Tú vienes enviado. Esa frase lo atravesó. Cuando regresaron a Hilda lo observó con satisfacción tranquila. ¿Qué sientes ahora?, preguntó. Coleman respiró hondo. Siento que esto parte de lo que estoy llamado a hacer, que servir así me ordena por dentro. Entonces dijo Hilde: ya estás listo para la siguiente etapa. Coleman no preguntó cuál era, porque su interior sabía que había una puerta que se había abierto y que ya no podía volver atrás sin traicionar lo que había comenzado al nacer. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio expectante. A él me pareció observarlo con un respeto nuevo, como quien aguarda el momento oportuno para revelar lo esencial. Finalmente, una mañana, mientras la niebla todavía cubría el bosque, Ailbe habló. Ha llegado la hora de conducirte al hogar donde tu vida será definida, no por mí ni por tus capacidades, sino por aquel que te llama desde antes de que fueras concebido. Coleman sintió un estremecimiento. No era miedo, era la certeza de estar cruzando la frontera invisible entre la búsqueda y la entrega. El viaje hacia ese lugar, el viaje hacia ese lugar marcaría el comienzo, el momento en que Dios toma la iniciativa y el hombre debe decidir si responde o se repliega. Y Coleman, aunque no lo sabía, estaba a punto de descubrir la raíz profunda de su destino. El camino hacia el norte seguía la ruta que Coleman nunca había recorrido. Él avanzaba con paso seguro, como quien dirige hacia un sitio marcado desde antiguo. El paisaje cambiaba lentamente. Los árboles se volvían altos, el aire más frío y una especie de silencio solemne se extendía a medida que ascendían hacia la colina. No era un silencio vacío, sino que parecía esperar algo. Al final del ascenso, en un claro rodeado por robles, Coleman vio una pequeña estructura de piedra. No era una ermita ni un santuario, más bien parecía un antiguo oratorio medio derruido con altar de roca desgastada. Allí, Ailbe se detuvo. Este es el lugar, dijo con voz un poco tenue. Aquí discerní mi camino hace décadas, y aquí tú descubrirás el tuyo. Coleman sintió como una oleada de inquietud lo recorría, pero también una extraña paz, como si, sin comprenderlo, hubiese llegado al punto donde toda búsqueda encuentra su frontera. Ahí le colocó la mano en su hombro. A partir de aquí, hijo, no soy guía, sino testigo. Lo que pase esta noche será entre tú y Dios. Y tu vocación no se decidirá por ideas, sino por rendición. Después se retiró unos pasos, permitiendo que Coleman tomara posesión del espacio. Coleman entró lentamente. El interior del oratorio estaba cubierto de humedad y musgo. El altar, a pesar de su deterioro, conservaba una dignidad austera. No había imágenes, no había lámparas, solo una piedra tallada que esperaba una historia. Se arrodilló y el silencio lo envolvió por completo. Al principio intentó rezar, intentó poner en orden a sus inquietudes, formular preguntas, pedir señales, nada funcionó. Las palabras se volvían torpes, insuficientes, superficiales. Entonces mantuvo la boca cerrada y el silencio empezó a mostrar su propio interior. Vio su orgullo disfrazado de celo. Vio su deseo de reconocimiento escondido tras su aparente generosidad.
Vio su necesidad de control cuando afirmaba confiar en Dios. Vio incluso su miedo a comprometerse del todo por temor a equivocarse. Su lucidez fue tan punzante que tuvo que apoyarse en la piedra para no desmoronarse. En ese momento comprendió que la misión personal nunca nace en quien se cree fuerte, sino en quien reconoce su verdad sin defensas. Ser llamado no significa estar preparado, significa estar dispuesto. La noche cayó lentamente, filtrándose por las grietas del techo. Ailbe permanecía afuera, sentado en una roca, rezando en silencio. Pero el verdadero combate se libraba adentro. Colman sintió dos voces en tensión dentro de sí mismo. Una le decía: tú tienes proyectos, talentos, caminos posibles, no los entregues. La otra susurraba: no fuiste creado para conservar, sino para ofrecer. Nunca había sentido una lucha tan honda. Había un futuro que podía controlar, una vida tranquila, previsible, servicios, tal vez un liderazgo local, una existencia respetada y otro futuro, siempre incierto, siempre abierto, en el que debía entregarlo todo sin garantías, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Allí comprendió algo decisivo. La respuesta al plan de Dios no se hace con certezas humanas, sino con confianza teologal. Mientras la tensión crecía, Colman sintió que en su interior era dividido en dos, y fue entonces cuando se golpeó. El momento lo revelaría todo. No fue una visión espectacular, tampoco fue un éxtasis, fue una intuición profunda, tan clara que atravesaba toda duda. Vio con los ojos del alma una llama que ardía sin consumir, no como la zarza anterior, sino más interior, más íntima, una llama que le mostraba no lo que debía ser, sino lo que debía ser. No escuchó palabras, pero entendió el mensaje. Tu vida será fecunda en la medida que no te pertenezca. No temas perderte, porque es en mi corazón donde encontrarás tu identidad. Y entonces lo vio. La identidad en Cristo no era un adorno espiritual, sino el fundamento de toda la existencia cristiana. No se trataba de añadir devoción a la vida, sino de permitir que la vida fuera absorbida por la vida de Cristo mismo. Allí, por primera vez, Colman deseó entregarse por completo, pero aún faltaba el acto. El viento se coló por la entrada del oratorio, apagando la poca claridad que quedaba. Colman sintió que la noche lo envolvía como esperando su decisión. Respiró hondo. Colocó las manos sobre el altar de piedra fría del altar y, sin pronunciar palabras rimbombantes, dijo lo único que podía decir. Señor, haz de mí lo que quieras. Mi vida está en tus manos. No quiero ser dueño de mi destino. Quiero ser instrumento de tu voluntad. Aquí estoy. Recibe mi entrega. En ese instante, una paz inmensa descendió sobre él, como si el cielo entero hubiera respirado sobre su pecho. No era emoción, no era euforia, era estabilidad, era orden, era pertenencia. Y entendió, sin necesidad de confirmaciones externas, que había cruzado el umbral de su vocación. No sabía qué misión concreta le esperaba, no sabía dónde Dios lo enviaría, pero sí sabía que su vida ya no le pertenecía y eso bastaba. Cuando finalmente salió, la aurora comenzaba a teñir el horizonte de azul tenue. Ailbe lo miró y comprendió, antes de que Colman hablara, que la decisión había sido tomada. ¿Y bien?, preguntó con suavidad. Colman no respondió de inmediato. Luego dijo: ya no busco mi camino, padre, busco el de él. Lo que venga será don. Ailbe sonrió levemente con la serenidad de quien ve cumplirse una promesa. Entonces dijo: ha comenzado una vida nueva. Te llevaré al monasterio. Allí recibirás formación que solo la iglesia puede darte. Y solo lo has discernido esta noche se convertirá en forma, en regla, en misión. El corazón de Colman lateó con fuerza. El monasterio, la vida consagrada, el servicio radical. Era demasiado para comprenderlo todo de golpe, pero ya no le resultaba abrumador porque ahora sabía a quién pertenecía. Y así iniciaron el descenso por la colina. En ese camino, Colman sintió que la noche lo había despojado y que el amanecer lo estaba reconstruyendo. Había dado su sí. Había entregado su libertad para recibir una libertad mayor, y aunque la vida monástica no se abría delante de él, presentía que la descubriría la plenitud de su misión personal. El viaje hacia el monasterio marcaría el inicio de una etapa decisiva, la configuración profunda, la vida comunitaria, la obediencia cotidiana y la maduración de la gracia recibida.
Lo que había nacido como inquietud ahora se transformaba en propósito. Lo que había sido presentimiento se volvía certeza, y lo que había comenzado como silencio se convertía en destino. Colman todavía no lo sabía, pero su entrega sería el inicio de una fecundidad espiritual que alcanzaría generaciones. El monasterio no se parecía a lo que Colman había imaginado. No era una gran construcción fortificada ni un centro de sabiduría imponente. Era más bien el conjunto de celdas de madera y piedra dispuestas alrededor de un patio silencioso donde apenas se oían los pasos de los hermanos. Todo respiraba sobriedad, todo evocaba una vida escondida y, sin embargo, Colman sintió al llegar que estaba entrando en un lugar donde las vidas se afinan como metales colocados en un fuego antiguo. Ailbe lo dejó en la entrada. A partir de aquí caminarás sin mí, dijo con ternura. Pero no estarás solo. El prior, un hombre de una mirada profunda y gesto sereno, lo recibió. Tras unas breves palabras de presentación, condujo a Colman a una pequeña celda. Aquí dormirás, aquí rezarás y aquí aprenderás a escucharte sin ruido, dijo. El monasterio no te dará respuestas rápidas, te dará un espacio para que la verdad madure en ti. Colman asintió con humildad. El prior añadió: tu vocación será probada aquí no por grandes sacrificios, sino por pequeñas fidelidades que parecen insignificantes. Quien es firme en lo pequeño será roca en lo grande. Aquella primera noche Colman aprendió que la formación no comienza con enseñanzas, sino con despojamiento. La vida monástica tenía un ritmo propio, tan firme como una corriente subterránea que sostiene el terreno sin que el viajero lo note. Antes del amanecer, el sonido suave de la campana marcaba la hora de los salmos matutinos. Luego venía el trabajo manual: cultivar la tierra, acarrear el agua, preparar herramientas, copiar manuscritos desgastados por el tiempo. Nadie se quejaba, nadie buscaba reconocimiento. Cada labor se hacía como una prolongación silenciosa de la oración. A Colman le costó, no el esfuerzo físico, eso ya lo conocía. Le costó la constancia, el silencio, la ausencia del aplauso, el estar frente a sí mismo sin distracciones. Un día, mientras reponía tablones en el taller, sintió un estallido interior. ¿Para esto he sido llamado? ¿Para martillar madera? Y casi de inmediato la frase que Ailbe le había dicho en otro momento vino a su mente: si no sostienes lo pequeño, tampoco sostendrás lo grande. La misión personal, pensó, no se construye a fuerza de ideales grandiosos, sino en la firmeza diaria de que no busca ser visto. Y siguió martillando, pero ya sin la sombra del resentimiento. Al cabo de semanas, el prior comenzó a asignar tareas más delicadas. Una de ellas consistía en acompañar a un hermano mayor, Fray Ronan, que padecía una dolencia en el pie y que caminaba con dificultad. Había que ayudarlo en los desplazamientos, preparar su comida, mantener su celda ordenada. Fray Ronan tenía un temperamento difícil marcado por los años y por el dolor crónico. Era exigente, brusco y a veces injusto. Colman, que había imaginado la obediencia como un acto heroico, un gesto noble, descubrió que la verdadera obediencia se probaba en la paciencia. Hubo un día especialmente duro. Fray Ronan lo reprendió con severidad por haber colocado unos libros en el estante equivocado. Colman sintió que la sangre hervía, que su orgullo buscaba defenderse, pero algo en él lo frenó. Una voz interior suave, firme, casi imperceptible. Obedecer no es humillación, es dejar que Dios modele en ti lo que aún no conoces. Y así, con los dientes apretados, pero el corazón rendido, Colman recogió los libros y los colocó correctamente. Esa noche, en la oración completa, sintió que algo dentro de él se había roto, pero no para destruirse, sino para abrirse. Comprendió que la respuesta al plan de Dios exige menos argumentos y más docilidad. La mayor lucha llegó en silencio. A veces, mientras trabajaba o rezaba, pensamientos antiguos regresaban como sombras. ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si tu vida se desperdicia aquí? ¿Y si Dios no te ha llamado realmente? ¿Y si eres solo un joven movido por emociones? Eran tentaciones sutiles, no escándalos, pero lo desestabilizaban profundamente. El prior, atento, lo llamó una tarde. ¿Estás entrando en una noche de los pensamientos?, dijo. Todo aquel que quiere vivir según Cristo debe pasar por ella. No temas la oscuridad interior. Tema solo quien se cree vulnerable. ¿Qué debo hacer?, preguntó Colman, casi con angustia. Permitir que la luz de Cristo ilumine esas sombras. La identidad en Cristo no se fortalece por ausencia de pruebas, sino por atravesarlas con Él. El prior añadió: permanecerás firme si recuerdas esto. No se te pide sentirte seguro,
sino seguir amando aun cuando la seguridad se apague. Colman salió de esa conversación más sereno, no porque las dudas se hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a no temerles. Con el paso de los meses, algo en él comenzó a madurar. No era un cambio visible, era más bien un asentamiento interior, una estabilidad nueva que no provenía de sí mismo sino de la gracia. Empezó a notar que servía con más libertad, que escuchaba a los hermanos con mayor comprensión, que su oración era menos intelectual y más confiada. Un día, mientras trabajaba en el huerto, el prior se acercó. La tierra responde cuando se la trata con paciencia, dijo, levantando un puñado de tierra húmeda. Lo mismo pasa con el corazón humano. Cuando es obediente, humilde y perseverante, comienza a dar frutos sin que uno lo note. Colman bajó la cabeza, tocado por aquellas palabras, y el prior añadió, tu vocación se afianza, hijo, no porque ya estés listo, sino porque ya sabes quién te sostiene. Y por primera vez, Colman sintió que esas palabras no le quedaban grandes. Un año después de su entrada, el prior lo llamó de nuevo a su celda. Ha llegado el momento, dijo el anciano. El monasterio te ha formado lo suficiente para lo que viene. Debes prepararte para ser enviado. Colman sintió un temblor en el pecho. ¿Enviado? ¿A dónde? Preguntó. El prior lo miró con una mezcla de delicadeza y firmeza. Aún no lo sé del todo, respondió. Pero lo que sé es esto. Tu misión personal no será vivir oculto aquí, sino llevar a otros lo que aquí se te ha encarnado en ti. Ha sido moldeado para sostener, para guiar, para encender la fe donde apenas hay rescoldos. Luego, con voz más profunda, Dios no te ha llamado para reservarte, sino para donar tu vida. Colman sintió un estremecimiento. Era como si las palabras que había pronunciado en el oratorio, haz de mí lo que quieras, estuvieran empezando a cumplir sus promesas. Antes del envío, el prior convocó a la comunidad. Los hermanos rodearon a Colman en silencio. Uno por uno fueron imponiendo sus manos sobre él y rezando. Cada oración tenía un matiz distinto. Que el Señor te dé fortaleza, te conceda sabiduría, que tu vida sea luz para los que caminan en tinieblas, que encuentres siempre tu identidad en Cristo, aún en la prueba. Colman sintió en ese momento que lo sostenía como un lazo invisible que jamás se rompería. Comprendió que no era enviado como un individuo aislado, sino como prolongación viva de una comunidad que había crecido en él cuando ni él mismo se entendía. Y esa certeza, la de no caminar solo, lo llenó de paz, una paz nueva, casi sorprendente. Cuando finalmente cruzó la puerta del monasterio, una mezcla de nostalgia y determinación lo atravesó. Había entrado como un joven impulsivo, inseguro. Salía como un hombre moldeado, no perfecto pero disponible, no autosuficiente pero anclado en Dios, no dueño de su destino pero confiado en la voluntad divina. El camino que se abría delante de él con una claridad suave, sin detalles, pero tenía un propósito firme. Lo que vendría, el servicio, los viajes, las pruebas, la entrega total y el sacrificio final, lo llevaría a la plenitud de su respuesta al plan de Dios. Pero eso pertenece a lo que Colman sabía desde el instante que era simple y esencial, que su vida no era un proyecto, no era su propio proyecto, que su corazón había sido configurado y que pronto descubriría para lo que Dios lo había preparado con tanta delicadeza. El viento sopló suavemente entre los árboles mientras descendía del sendero. Era como si la creación entera murmurara: Ve, ya eres de él. La muerte de Colman no fue anunciada por campanas, ni por mensajeros, ni por crónicas apresuradas. Fue el viento el primero que pareció comprenderlo. Durante la mañana de su tránsito, las ramas del roble que protegía la entrada del monasterio se mecía con una suavidad inusual, como si la creación quisiera amortiguar el paso del hombre cuyo corazón había aprendido a latir al ritmo del Creador. Los monjes no lloraron de inmediato. Su rostro sereno, incluso en la muerte, tenía la misma claridad que un amanecer sin nubes. No hubo discursos solemnes, un lector entonó con la voz quebrada de quien ama el versículo que Colman repetía en las vigilias: Señor, tú eres mi porción para siempre. Y el coro respondió como si hubiera ensayado toda la vida para este momento. Nadie le habló de su santidad, nadie se atrevió. En la tradición de la iglesia antigua, la santidad no se proclamaba, se reconocía. Desde los días siguientes comenzaron a llegar personas al valle. Algunos aseguran que no sabían por qué venían, solo que una paz extraña los había empujado hacia el monasterio. Otros que habían recibido consejo, consuelo, corrección de él, deseaban simplemente permanecer en silencio cerca del lugar donde él reposaba.
En la espiritualidad de Irlanda, donde los límites entre la naturaleza y lo sagrado nunca se viven como separación, sino como transparencia, su tumba se convirtió pronto en un lugar donde se respiraba algo distinto. Ni magia ni superstición, sino sobria presencia que acompañaba a quienes han pertenecido del todo a Dios. No existía un proceso formal. La Iglesia en esa época discernía la santidad de un hombre como se discierne el crecimiento de un árbol, observando sin apresurarse. Primero los monjes trasladaron sus restos a un pequeño oratorio de piedra, siguiendo el antiguo rito de la elevatio, gesto reservado solo para quienes han dejado atrás un rastro de luz. No fue una canonización jurídica, sino un acto de amor y de memoria eclesial. Elevar un cuerpo que había sido templo de Dios para que el pueblo pudiera orar junto a él. Poco después, uno de los obispos de la región, hombre austero formado en la tradición de los padres del desierto, visitó el monasterio. Había escuchado que Colman en vida había defendido a los pobres con la misma firmeza con la que defendía la oración. Tras rezar ante la tumba, permaneció largo rato en silencio. Al salir, dijo solamente: el Señor se complace donde encuentra humildad. Nadie pidió más. Sus palabras bastaron para que Colman fuese incluido en las letanías locales, en los nombres que los monjes pronunciaban en cada amanecer. Las historias empezaron a multiplicarse. No eran relatos grandiosos ni adornados, sino cosas sencillas. Una mujer recuperó la serenidad tras meses de angustia, un joven que después de orar ante la tumba decidió perdonar a su hermano, un anciano que encontró fuerzas para reconciliarse antes de morir. El pueblo irlandés nunca ha sido dado a exageraciones. Cuando hablaban de Colman, lo hacían con la misma simplicidad con la que se habla del sol. No se discute su existencia, se siente su calor. Su fama no se extendió por grandísimos prodigios, sino la profundidad con la que su vida había dejado huella en la memoria de quienes lo conocieron. Uno de los monjes más jóvenes, a quien Colman le había enseñado a escuchar la escritura como quien bebe agua, escribió años después un breve manuscrito, hoy perdido, del que se conservan algunas líneas citadas en un salterio antiguo. En nuestro padre Colman aprendí que la santidad no hace ruido, es un Dios respirando en un hombre. Con el paso de las generaciones el culto se volvió estable. Los monjes celebraban cada año la fecha de su muerte, no como lamento, sino como su nacimiento en el reino. Un escriba de Terreglas, hombre paciente que copiaba los evangelios con la misma devoción con la que un sacerdote eleva el cáliz, incluyó su nombre en el martirologio local. No fue una decisión improvisada. En Irlanda, incluir un siervo de Dios en las listas litúrgicas equivalía a reconocer que su vida había sido un espejo del evangelio. La noticia se difundió luego que los monasterios vinculados por la tradición celta. Cuando su nombre apareció por primera vez junto al de otros santos irlandeses, nadie lo cuestionó. Era lógico. Un maestro de oración, un fundador de monasterios, un hombre que había purificado su alma en la prueba del silencio y que había servido a los enfermos durante la epidemia hasta caer exhausto. Su santidad se convirtió no en un símbolo político, ni en una bandera identitaria, sino en un faro espiritual, un recordatorio de que la verdadera transformación del mundo comienza en el corazón que se deja habitar por Dios. Con los años muchos jóvenes llegaban a los monasterios sin saber por qué. Algunos confesaban que habían sentido una inquietud interior al oír su nombre en una homilía o en una conversación. Otros decían simplemente: creo que Dios me llama aquí. Y era cierto, la tumba de Colman parecía tener extraña capacidad de despertar preguntas que el mundo moderno intenta adormecer. No ofrecía respuestas rápidas, sino una presencia que invitaba a mirar hacia adentro. Un abad del siglo VIII escribió en una carta: no sé si los milagros son de su mano o de la nuestra, pero sé que ante su tumba muchos descubren su misión personal. El monasterio de Terreglas se convirtió en un lugar de discernimiento para quienes buscan una vida nueva. La identidad en Cristo que Colman había descubierto en la prueba, renuncia y la fidelidad, se convirtió en la herencia común para las generaciones posteriores. No hubo proclamación papal, no hubo ceremonias universales, lo que hubo fue algo más firme: la fidelidad de la iglesia local, la constancia del pueblo, la santidad objetiva de una vida entregada sin reservas. Así nacen los santos que verdaderamente sostienen la historia, no desde los tronos, sino desde el suelo sagrado donde se arrodillan los sencillos. Los monjes solían decir que Colman nunca buscó ser recordado y quizá por eso Dios mismo se encargó de hacerlo inolvidable. En un códice posterior copiado casi 2 siglos después, alguien escribió en el margen inferior:
Colmán vivió como si no existiera más que Dios. Por eso Dios lo hizo recuerdo vivo entre nosotros. Colmán, que había vivido escondido, terminó siendo un punto de luz silencioso en la geografía espiritual de Irlanda. Su nombre permaneció en los calendarios, en las liturgias y en la memoria de los peregrinos. Quien oraba junto a su tumba aprendía a mirar no a él, sino hacia aquel a quien él había entregado su alma sin reservas. Y así, San Colmán, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga a todos y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.